compañero Eduardo Ángel Cruz, del Colegio de Historia de la UAP, expondrá su ponencia que se titula El culto a la Virgen de Guadalupe en Puebla, del siglo XVIII al XIX. Muchas gracias a todos los presentes. Voy a iniciar con mi ponencia. Primero planteando acerca de la justificación y la pertinencia de este tema. La Virgen de Guadalupe ha sido considerada por muchos autores como la devoción más trascendente en la historia de México, asimismo como una de las más importantes durante los dos últimos siglos de la Nueva España. Se trata de un tema que ha despertado el interés de historiadores del renombre de, por ejemplo, Ernesto de la Torre Villar con sus testimonios históricos guadalupanos, de un Edmundo Gorman con su Destierro de Sombras, así como de investigadores del peso de Francisco de la Maza, Jacques Lafay, David Brain, Richard Neville, Javier Nogues, Miguel Portilla, Enrique Florescano y más recientemente Iván Escamilla, Francisco Miranda Godínez, Jaime Cuadrillo, Jorge Traslocheros, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se habla pues de la Virgen de Guadalupe, no solo nos referimos a una de las devociones más trascendentes de la historia de América, sino también a una de las problemáticas más profundas en la historiografía. Una problemática que, lejos de estar o de ser escasa en cuanto a su producción, ha transformado por completo sus panoramas metodológicos y hoy en día pone en debate lo que antes daba por sentado. Bajo una renovada interpretación de la historia de la Iglesia novohispana, pretendemos analizar el culto a Nuestra Señora de Guadalupe no solo de manera laudatoria, sino situándola dentro de un sistema vasto y complejo de vínculos, relaciones e intereses cuyos alcances no se limitan solamente a lo religioso y mucho menos a lo territorial. Por lo anterior, el objetivo de esta tesis será, pues, explicar cómo se construyó socialmente el culto a la Virgen de Guadalupe en la ciudad de la Puebla de Los Ángeles durante los siglos XVII, XVIII y principios del XIX. Es decir, en un sitio con características y actores históricos distintos a los estudiados ya por otros autores. Muchos de estos autores, por favor, la siguiente, algunos de ellos ya mencionados con anterioridad, se han preocupado por analizar a la Virgen de Guadalupe y a su culto como un símbolo religioso de identidad protomexicana, o también conocido por muchos como el famoso patriotismo criollo. La tutela que le brindaría el culto guadalupano, según ellos, le permitiría a la población novohispana lograr la independencia de su vieja patria y fundar así una nación con identidad, sociedad y religión completamente nuevas, a lo que se ha designado también como la emancipación espiritual de la Nueva España. Así lo pone de ejemplo Enrique Florescano cuando dice, a Rosita, la imagen de Guadalupe se había convertido en un símbolo polisémico cuyas diversas representaciones afirmaban la identidad de los nacidos en la Nueva España. Era una expresión del reino de la Nueva España, una representación de la unidad y la diferenciación entre España y Nueva España, la madre intercesora de los indios y la protectora celestial de la nueva población mestiza. Esta visión historiográfica que hacía de la Virgen un símbolo criollo predominó fuertemente desde los años 60, 70 y con menor medida en autores de décadas posteriores. Sin embargo, la tesis patriótica guadalupana tiene dos grandes limitantes teóricas. La primera, esta tesis concibe a la sociedad novohispana como inmersa en un sistema de clases, donde indios, criollos y españoles están en constante conflicto. Una sociedad que se organizaba en relación a la raza y al papel que las personas desempeñaban en el régimen económico de dicha sociedad. En otras palabras, donde se retrataba una relación dialéctica entre un dominado y un dominador. Segundo, este modelo no ha sido sustentado completamente desde un corpus de textos, tesis o evidencias documentales en todos los lugares donde se tomó con aceptación. Al contrario, estos estudios guadalupanos fueron hechos a partir de un análisis sobre la realidad particular de la Ciudad de México, y a partir de ella se hizo una generalización que pretendió abarcar todo el ancho de la Nueva España, incluida la ciudad de Puebla, a pesar de que ella gozase de una realidad completamente distinta. Las limitantes mencionadas, como eran de esperarse, terminaron chocando
con una realidad histórica mucho más compleja. En el primero de los casos, la concepción de una sociedad piramidal, designada y encapsulada en españoles, criollos e indios, fue resquebrajándose, gracias a numerosos estudios que demostraron cómo estas supuestas divisiones eran amplia y repetidamente superadas, debido precisamente a un constante juego de intereses corporativos que abarcan tanto lo político, lo económico, así como lo religioso. De la misma manera, los estudios primeramente regionales y posteriormente globales permitieron cuestionar generalizaciones que habían imperado en la historiografía, reconociendo así la especificidad y la variabilidad de las realidades históricas que coexistían en la Nueva España. Al renovarse esta base teórica, las fuentes y el tratamiento de las mismas para la historia eclesiástica fueron haciéndose cada vez más amplias y más críticas. Por favor, la siguiente. Como resultado de lo anterior, se le abrió el terreno a una gama renovada de fuentes que ha permitido una nueva forma de explicar, en este caso, los fenómenos religiosos. Entre ellos debe destacarse el sermón impreso, del que habló mi compañero de la ponencia anterior, pues se trató de una de las piezas literarias más importantes de toda la Nueva España, y más allá de ser una obra teológica, se convertía en una empresa que reunía una grandísima solemnidad en torno a su creación. No eran estos hechos a la ligera, sino que requerían de un largo y costoso proceso de iniciativas, financiamientos y aprobaciones, lo que nos permite situarnos dentro de este paisaje de continuas relaciones intelectuales y políticas bajo el cual queremos insertar nuestro estudio. Aquí se han dado ya numerosos artículos y tesis que dibujan una realidad sumamente diferente a la existente en la Ciudad de México y otras ciudades del Virreinato, por supuesto. Señálese, por ejemplo, el reciente trabajo de Iván Escamilla, titulado Reformar la Reforma, Juan Pablo II Infante y la polémica litúrgica e histórica por la jura del patronato guadalupano en Nueva España, 1737 a 1746. En él podemos ver no nada más la reiterada red intelectual y política existente en la ciudad de Los Ángeles, sino además profundos debates teológicos, donde entran en constante conflicto la práctica local con la transformación católica universal derivada de la reforma ilustrada tridentina. Fue en Puebla, precisamente, donde se dio una de las polémicas con mayor resonancia dentro del proceso de reconocimiento y jura de la Virgen de Guadalupe. Recordemos, en 1937, tras una serie de intempestivas fiebres y después de peticiones del influyente canónigo de Ita y Parra, el Cabildo de la Ciudad de México, con autorización de la Real Audiencia, decidió jurar por principal patrona a Nuestra Señora de Guadalupe. Así, pasó de ser fiesta de precepto y con fundamento en el patronato regio, ojo, aquí hay mucho que ver con el patronato regio, pasó a ser declarada fiesta de tabla, sin intervención alguna del Papa. Los promotores del patronato guadalupano, a partir de ese año, se dedicaron a obtener el mismo reconocimiento en las demás sedes episcopales, entre las cuales estarían, hablamos, Puebla, Guadalajara, Durango, Valladolid, Michoacán hoy en día, Oaxaca, Ciudad Real, Mérida y Guatemala. Sin embargo, en la ciudad de Puebla, debido a los argumentos del maestro de ceremonias catedralicio Juan Pablo Cetina, la celebración de la jura guadalupana en Angelópolis se tuvo que suspender, no se festejó en aquel año. Es decir, la segunda ciudad más importante de toda la Nueva España se había resistido al mandato y órdenes de las autoridades virreinales en 1738, debido a los argumentos teológicos de un prelado que denotaba un profundo conocimiento del conflicto dogmático que significó Trento, asimismo como el intenso flujo de negociaciones e intereses abiertamente políticos que se encuentran ocultas tras las liturgias religiosas novohispanas. Este y muchos otros estudios nos permiten fundamentar, pues, que no solamente estamos ante una realidad compleja y distinta a la coexistente en la Ciudad de México, sino que además, por favor, por sus circunstancias e intereses, la ciudad de Puebla representó un contexto político y social en muchas ocasiones en oposición a lo que ocurría en la capital del virreinato. A lo anterior debe añadirse el hecho de que se ha escrito muy poco acerca del culto guadalupano, específicamente en la ciudad de Puebla, antes del año de 1754,
fecha donde se daría la ratificación papal del patronazgo novohispano de la Virgen de Guadalupe. Esto no se da porque no existe información al respecto, al contrario, la hay registrada, cuando menos, en numerosos sermones y actas de cabildo, sino que estos datos se han pasado por alto, pues la magnitud actual del culto guadalupano hizo implícita su presencia en la ciudad de Los Ángeles, lo que es un completo anacronismo. Esta tesis entonces inicia queriendo hacer explícito lo que antes era implícito, situando a la Virgen de Guadalupe no solo como un símbolo patriótico o como una devoción tautológica, sino como una construcción social que se encontró en la ciudad de Puebla entre los siglos XVII y XIX en un largo y complejo proceso que involucró numerosos y variados intereses políticos ubicados en una red de vínculos urbanos, intelectuales y elitestas. Muchas gracias.